gente. Bueno, Muy contento pues seguimos rápidamente porque tenemos con nosotros a José Antonio Fideu, que nos viene a presentar el canto de Prometeo, Los dioses muertos, obra finalista al Kelvin 505 y una de las novelas españolas que más he disfrutado yo a lo largo del año pasado. Es una auténtica maravilla, está muy bien escrita, como todo lo que escribe José Antonio, y tiene una serie de temáticas que a mí personalmente me son muy queridas y mezcla algunas de las principales referencias que he tenido a lo largo de mi vida. A mí, para dormir, mi padre, el pobre hombre estaba como estaba en la cabeza, me leía El Señor de los Anillos y me contaba historias de mitología griega. Y todavía me acuerdo, y por aquello sigue la tradición, a mis pobres hijas ya las estoy torturando yo, preguntándoles, ¿y cómo se llamaba la isla de Ulises? Pues eso. Así que presentar algo que hace referencia a la mitología griega me hace una ilusión especial. O que quizás no hace tanta referencia a la mitología griega, ya lo iremos descubriendo según vayamos hablando. Y lo primero que te quería preguntar, José Antonio, es ¿de dónde sale ese cariño por ese tipo de historias, por esa gran tradición oral que es la que ha sobrevivido durante más de 25 siglos y que a nuestra generación nos llegó, sobre todo, en forma de películas y series de televisión? Bueno, hola. Lo primero, qué alegría veros a todos y ver tanta gente aquí disfrutando de la fantasía y de la imaginación. A ver, pues surge del mismo sitio exactamente de donde surge la tuya. Mi padre era maestro, como yo, y era un hombre que tenía una facilidad para contar historias asombrosas. Nunca escribió un libro, pero mi infancia y mi niñez yo recuerdo acostarme, irme a dormir y quedarse leyendo hasta las 3, las 4 de la mañana. Entonces, era un hombre especial en muchos sentidos y era especial, por ejemplo, en el sentido de que él jamás me contó, siendo niño, Caperucita ni otras historias, sino que lo que él me contaba era la Odisea. Él tenía un libro así de tapas marrones que aún tengo por casa, y él pues me contaba las historias de Ulises, de Polifemo. Para mí Ulises era casi el Superman de mi época. Entonces había menos superhéroes, menos ciencia ficción que ahora, y para mí aquello era una maravilla, y surge de ahí. Y a partir de ahí, bueno, pues siempre me ha gustado. O sea, como tú dices, desde las películas de Harryhausen, aquella serie de Ulises 31 que veíamos cuando éramos, los que sois los más jóvenes no la conoceréis, pero bueno, todo surge de ahí. Y a partir de entonces, a lo largo del tiempo, pues me he ido dando cuenta de que toda la fantasía moderna, todos los superhéroes, todo surge del mundo griego clásico, y me encanta. O sea, es verdad que me encanta. Aparte, me he dado cuenta de que todas estas historias tienen la virtud, como tú dices, de que han pasado 25 siglos, pero en el colegio, por ejemplo, que me encargo con algunos compañeros del plan lector, y este año hemos tratado, por ejemplo, la mitología y les sigue gustando. O sea, tienen como una semilla de fantasía primigenia, original y alucinante que sigue gustando y que va a gustar siempre. Entonces me parecía un buen lugar para ubicar la novela. Me gusta, me siento cómodo escribiendo sobre eso. Creo que es el origen de la fantasía y de la ciencia ficción y de todo lo que... Entonces podía haber elegido otra mitología. La verdad es que si yo, por ejemplo, fuera chino, quizá, ayer lo hablaba con alguien, hubiese elegido el origen, los dioses chinos, o como origen de todo. Pero me parecía que para hablar de esta historia que trata del presente, del pasado y del futuro, empezar en Grecia, en los dioses griegos, era importante. Y aparte tiene otra virtud, y es que casi todos los conocemos. Entonces al lector no le va a costar tanto trabajo entrar en la historia. Si yo os hablo de Zeus, pues todo el mundo sabe quién es Zeus. Si os hablo de los 8 inmortales, a lo mejor los dioses chinos cuesta más trabajo. Entonces, bueno, pues les pedí permiso a esta gente y me dejaron, y a partir de ahí surge la historia. Porque es que lo que acabas de decir es muy cierto. La mitología griega, tal como existe, forma parte del sustrato de las historias que contamos en nuestra sociedad. Es el cimiento mismo, y a partir de ahí surge todo lo que hemos ido conociendo. Y la influencia, aunque no se vea directamente, sigue estando presente. Ya lo decían los romanos también, que no hay nada nuevo bajo el sol. Pues es verdad, los trabajos de Hércules, las aventuras de Ulises, los desvaríos de Zeus, las peleas entre los dioses, nos siguen acompañando, y la mitología es la primera expresión de la historia que lleva dentro el ser humano, que le da forma a sus anhelos, que le da forma a sus ansias, a sus deseos, y les da un nombre. Y tienes la ira encarnada de una forma, el deseo encarnado de otra, pero bueno,
lo que me gusta de que esas historias sigan vivas es que van adaptándose de manera natural a los nuevos tiempos. Claro, también hay que tener en cuenta que estos dioses de los que habla la novela y que nosotros los vemos ahora como algo súper folclórico, colorista, divertido, eran los dioses auténticos de aquella gente. O sea, aquella gente tenía fe en los dioses del Olimpo. Para ellos eran algo a los que mucha gente dedicó su vida, se hicieron guerras por ellos. Entonces la novela, que se titula Los dioses muertos, tenía que empezar un poco con eso. Esos dioses que durante siglos fueron adorados por mucha gente y que ahora están muertos. ¿Por qué? Pues precisamente porque no hay gente que los adore. Entonces tenía que partir de ahí. Yo creo que cuando yo las novelas, primero salgo, les doy muchas vueltas hasta que está toda la novela en mi cabeza y entonces empiezo a escribirla. Pero durante un montón de tiempo estuve pensando que dónde ubicar esta historia, que yo quería que fuera una historia fantástica y una historia de ciencia ficción y que mezclara muchas cosas, y descubrí que la Grecia antigua era el lugar. O sea, es que no puede surgir de otro. A veces las historias y los personajes te los encuentras y te llevan y te conducen y te das cuenta de que te llevan al lugar al que tenías que ir. Me pasó ya con los últimos años de la magia y Udin, y me ha vuelto a pasar con los dioses muertos. La historia tiene que surgir en Grecia, es una historia, aparte, mi vocación era contar una historia de aventuras. ¿Qué mayor aventura puede haber que las aventuras de la Odisea, de la Ilíada? O sea, es que son tantas cosas condensadas en un mismo momento, en un mismo lugar. Es el principio de todo, entonces no podía surgir de otro lugar. Yo creo que tuve suerte de ser europeo y de ser de aquí, de conocer esto y de que mi padre me contara esas historias, porque todo eso ha coincidido, es como un reloj mágico que va girando y al final las ruedas y tal hacen que funcione, y ahí está la historia. Tal como lo está contando José Antonio, parece que sea muy fácil, que claro, lo he absorbido, son las historias. No, hay muchísimo trabajo, hay una parte muy personal, como estamos viendo en el libro, pero hay muchísimo trabajo de planificación, de estructura y de organización. Y una cosa que me encantó de Los dioses muertos es que adoptas la misma estructura para contar la historia que adoptaron en su momento Homero y compañía, presentándolo como un canto, dividido a su vez en subcantos en cada uno de los capítulos. Y son 53 cantos, que son como los pequeños capítulos, que era lo que se iba contando mientras la historia se iba desarrollando en la antigua Grecia. Cuando Homero desarrolla la Odisea o la Ilíada, la va dividiendo en pequeños capítulos para mantener la atención del oyente y la atención del lector. Y tú coges esa estructura canónica tradicional y la adaptas al tipo de historia que quieres contar. Claro, a ver, Los dioses muertos es una historia contada por uno de los protagonistas, por Cleón, amigo de Prometeo, que es el héroe de la historia. No diré el protagonista, pero sí el héroe. Entonces, es una historia con vocación de historia oral, de historia contada. Es una historia que, como digo, hunde sus raíces en la Odisea, en la Ilíada. Entonces, si ya me lo daban ellos hecho, ¿para qué les iba yo a llevar la contraria a esta gente que sabe mucho más que yo? Pues nada, pues cantos. Y también he intentado, vamos a ver, no imitar, porque es imposible imitar, y un lector de ahora no podría, yo qué sé, no se sentiría cómodo leyendo la Odisea de nuevo, la Ilíada, pero sí he intentado que tenga un poquito de la esencia de aquellas obras, ¿no? Entonces que tú lo leas y de alguna manera te sientas como transportado a aquella manera de narrar, de contar. No os asustéis, si la leéis veréis que es fluida, que intento que sea divertida, pero sí intento, como si fuera un guiso, echarle un poquito de especia o de esencia y que recuerde aquellas batallas en las que el narrador se centraba en los héroes y olvidaba al resto del ejército. Eso pasa también mucho en Los dioses muertos. Las batallas están como muy centradas en los personajes protagonistas, como tú dices, en la estructura. Incluso hay 2 frases en la novela que son directamente robadas de la Ilíada, entonces un poco adaptadas y tal, pero sí intento. Es que me gusta mucho cuando yo escribo un libro, me gusta como darle un tono, un color especial, y que cada libro tenga su propia voz, por así decirlo. Cuando escribí Los últimos años de la magia intenté ser más dickensiano, y ahora pues he intentado escribir de una manera más cortante, más marcial. También el que cuenta la historia es un militar, es un ex soldado. Entonces intento a cada libro darle un poquito su tonillo. Cuando escribí Nubilus era una novela de género negro y también intenté ir a lo de Raymond Chandler, o sea que
En fin, no sé si lo he conseguido, pero la intención está ahí. Y yo creo que sí, que un poquito de rebustillo a esas historias y eso, claro, la estructura tiene que formar parte de eso también. Yo soy público cautivo, pero sí, para mí desde luego lo has conseguido y con creces. Y además lo que consigues es algo que es un ejercicio que me parece muy difícil, porque entras pensando que es un tipo de historia y de repente hemos estado hablando hasta ahora solo de mitología, pero esa mitología crece, se desarrolla y hemos dicho que sirve de sustrato para otras historias. Y entre esas otras historias que beben de la mitología clásica está la ciencia ficción, que desempeña también un papel muy importante en esta novela y que está más presente de lo que en un primer momento pudiera parecer. No quiero hacer spoilers, pero en realidad yo cuando escribí la novela lo que quería era engañar al lector. O sea, lo que más me apetecía, yo no sé si veo estas películas tipo Sospechosos Habituales que al final dices, buah, en un plano me han cambiado todo lo que yo pensaba de la película, o lees La casa de Asterión de Borges, que en la última frase dices, joder, esto es algo totalmente diferente a lo que yo había pensado. Pues con Los dioses muertos lo que yo pretendía es eso, empezar una historia haciendo ver que voy a escribir una historia de fantasía de la Grecia clásica con sus héroes y tal, y llega un momento de decir, no, mira, os he engañado, estoy hablando de otra cosa, porque en realidad Los dioses muertos no habla de la Grecia clásica, ni, aunque está la mitad de la novela está ambientada en ese, habla de nuestro mundo actual y presente, de lo que puede ser el futuro, habla de muchas cosas. Entonces la novela tiene a mitad de la novela un corte, está estructurada en 2 libros. El libro primero se llama Mitos y es la parte, por así decirlo, más fantástica, más mitológica, y luego tiene una segunda parte que se llama Logos, en la que la novela cambia radicalmente. No os voy a decir hacia lo que cambia, eso si queréis descubrirlo lo tendréis que descubrir vosotros, pero sí cambia hacia otro tipo de historia. O sea, no penséis que vais a leer una novela de héroes griegos y espadas y dioses solo, estáis leyendo o vais a leer otra cosa. Por así decirlo, hay 2 libros, pero mi primera intención cuando yo empecé a pensar la novela, mucho antes de pensar en dioses griegos, mucho antes de tener la historia totalmente perfilada, era escribir una novela que fueran 2 y que el lector, cuando la hubiera terminado o la estuviera terminando, se diera cuenta de que aquello era otra cosa. O sea, esa fue mi primera intención. Siempre intento sorprender al lector y suelo meter giros que a mucha gente le parecen demasiado bruscos. Pero bueno, yo es que soy así, estoy acostumbrado a las carreteras con muchas curvas. Entonces, mi intención cuando empecé a escribir la novela era precisamente esa. Y sobre todo utilizar toda esa mitología, la ciencia ficción, todas esas cosas para hablar del mundo que tenemos y el mundo hacia el que vamos y lo que nos rodea. La primera parte de la novela, ahora que hemos llegado a este punto de la presentación, ya se puede decir, es el caballo de Troya. Lo que está metido dentro de ese caballo es el resto de la historia y es donde se pega el giro para sorprender al lector. Ulises, que era muy listo, dio la clave hace un montón, bueno, Homero de hecho, al crear a Ulises, dio la clave a José Antonio 20 y pico siglos después para que supiera cómo contarnos esta historia. Solo estamos a punto de acabar y quería acabar solo con una cosa que espero que no sea desvelar mucho, pero efectivamente Prometeo es el héroe, pero no sé hasta qué punto es el protagonista. No. Y hay una última frase del libro que es: habrá un canto para Cleón. ¿Habrá un canto para Cleón? Bueno, el canto para Cleón ya, o sea, merecérselo se lo merece con creces por las que pasa el hombre, que pasa las de Caín, nunca mejor dicho, y todo por amistad y tal. En mi cabeza hay un canto para Cleón, hay un prólogo a los dioses muertos, hay una segunda parte de los últimos años de la magia, que algún día salgan, bueno, pues eso dependerá del futuro, están ahí. Desde luego lo que es cierto es que la novela trata de Prometeo, pero Prometeo no es el protagonista ni de lejos. Prometeo es como una marioneta que va siendo empujado a través de la historia, sobre todo por una serie de personajes, la mayoría mujeres, que se encuentra y que le van descubriendo la verdad. Primero Pandora, luego Ailer, luego... Entonces es cierto que Prometeo no es el protagonista de la historia. Podemos decir que es el héroe, eso sí, es un héroe muy arquetípico y es un héroe arquetípico de manera intencionada, o sea que sabía lo que utilizaba y por qué lo utilizaba. Para una novela de este corte tenía que utilizar el héroe arquetípico.
Y Cleón es, por así decirlo, la parte humana de la historia. Es el personaje con el que nosotros nos vamos a identificar, es el que cuenta todo, el que lo observa, el que reflexiona. En realidad todas las reflexiones que hay en la novela de Prometeo son reflexiones de Cleón. Y para mí es un poco yo. Entonces Cleón es como si fuera yo y el que cuenta la historia. Y es un personaje al que le tengo mucho cariño. Espero que algún día haya una segunda parte y haya un canto para Cleón, porque Cleón, desde luego, merecérselo, se lo merece. Solo por la amistad que demuestra, por la fe que tiene. Me gusta la gente que es así. En este mundo tan gris en el que estamos, la gente que es capaz de creer en algo y llevar sus ideas hasta el final y luchar por eso y... Joder, claro que se merece el canto antes que Prometeo. Pero bueno, la vida es así de injusta, ya lo sabéis, ¿eh? Primero ha venido el canto para Prometeo. Tenía que haber sido al revés. Primero el canto para Cleón. Pero en fin, ojalá lo haya. Ojalá. Sea cual fuera el que llegó primero, lo que no cabe ninguna duda es que esta obra ha llegado para quedarse, que os la recomiendo enormemente, que a título personal la he disfrutado, pero vamos, como un gorrino, una charca, que te puedes pasar horas y horas y horas leyendo cualquier libro de José Antonio, que estás seguro de que vas a encontrar una historia que está bien pensada, que tiene en este caso las raíces bien metidas en el sustrato cultural al que pertenecemos todos, y que es capaz de hacer que de esos cimientos, que de esos cimientos surja un nuevo edificio, que crezca algo en lo que se ha ido sembrando desde hace un montón de siglos. Y como me estoy liando y me está quedando fatal este cierre, creo que lo mejor que podemos hacer es simplemente acabar diciendo: compraos la novela, la vais a disfrutar muchísimo, ir a que os la firme José Antonio en un ratito ahí atrás en nuestra tienda de firmas, en nuestra carpa para las firmas, y despidámosle con el enorme aplauso que se merece.